Estoy cansada de luchar. Porque lucha contra sí misma. No quiere darse una oportunidad. La lucha por la felicidad es hermosa. La felicidad. También eso existe. ¿Dónde? Oiga, cuando yo era niño solía quejarme a mi padre porque no tenía juguetes. Y él respondía, este es el mejor juguete que se ha creado. Aquí está el secreto de la felicidad. No hay nada que valga la pena. Ah, ¿lo ve? Lo admite. ¿Que por qué vale la pena luchar? Por todo. La vida misma no es suficiente. Para vivirla, sufrirla, disfrutarla. Lo peor en usted es que se niega a luchar. Se da por vencida. No hace más que pensar en la enfermedad y en la muerte. Pero existe algo tan inevitable como la muerte. Y es la vida. Vida, vida, vida. Piense en la fuerza que hay en el universo, que mueve la tierra, que hace crecer los árboles. Y esa fuerza es la misma que lleva usted dentro. Y es que tiene valor y voluntad suficientes para utilizarla. Buenas noches. Hola a todos, bienvenidos a este 10º programa, o lo que es lo mismo, el 4º programa de la segunda temporada que iniciamos con una novedad musical que ya habréis percibido y de la que hablaremos en la contraportada. En la editorial titulada Realidad Daimónica os presentaré otra novedad, la nueva revista digital que he puesto en marcha recientemente y que quiere ser un elemento más del proyecto de comunicación integral que representa el blog, el podcast y el canal de YouTube. La entrevista será otro momento especial del programa ya que tendremos una interesante entrevista con Matthias Klingler, profesor titular de alemán de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real. Con él conoceremos diferentes aspectos de la cultura y tradiciones germanas. Una vez más, encantado de teneros al otro lado, gracias por estar ahí. Comenzamos. Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros, todo eso es Optio en Hispania, un podcast para nuevos tiempos. Son muchos los proyectos e ideas que sobrevuelan mi mente en torno a la plasmación de mis anhelos culturales y de sus búsquedas y descubrimientos. Y precisamente el pasado 1 de noviembre vio la luz otro de esos sueños de comunicación con la generación de una revista del misterio, siguiendo una estética y contenidos que buscan rememorar a las publicaciones de los años 70 y 80 en España y en otros países de nuestro entorno. Se trata de una publicación artesanal, como lo es este podcast que escuchas, y que surge desde un sencillo y acogedor estudio radiofónico.
Las temáticas de esta revista, que tiene un formato digital y que ya puedes conocer a través del blog Un Optio en Hispania, son muy diversas. Investigaciones sobre casos enigmáticos, biografías en torno a personajes clave del misterio, reportajes gráficos sobre lo inexplicable y diversas secciones donde prima lo visual y lo estético en cuanto a información. Decía Sócrates que el conocimiento comienza en el asombro, y precisamente este puede ser el referente que da sentido y significado a esta revista digital, que surge de la inquietud y el asombro por lo desconocido, por lo inexplicable y por encontrar respuestas a estos misterios que generan interés y curiosidad en mí desde que era un niño. Conocer esos misterios implica caminar por el ignoto territorio de lo enigmático, ese terreno sinuoso impregnado con la pátina de lo pretérito y del legado dejado por generaciones de hombres y mujeres que pensaron, sintieron y soñaron con otras realidades más allá de esta vida. Buscar un nombre para esta publicación ha sido relativamente fácil, ya que Realidad Daimónica hace referencia al título del imprescindible libro de Patrick Harpur, publicado en 2007, y cuya lectura marcó en mí un punto de inflexión a la hora de entender y comprender las realidades paralelas, los enigmas y misterios que han caminado junto al ser humano a lo largo de su historia. Además, esta revista digital pretende ser una pequeña máquina del tiempo con la que acercarnos al pasado del mismo. A través de las páginas de esta propuesta editorial podremos conocer sucesos, curiosidades y misterios a través de los ojos de publicaciones pretéritas con un estilo sin igual, creaciones literarias, sugerencias musicales o propuestas fílmicas sobre los misterios completarán esta aventura literaria en la que me embarco con la ilusión de un aventurero del misterio que quiere seguir fascinándose con esos enigmas que nos han hecho lo que somos y seremos. Seguimos nuestro viaje sonoro aquí, en Optio en Hispania. Seguimos en este podcast de Un Optio en Hispania y ha llegado el momento de las entrevistas, ese momento tan especial que sé que os gusta, en el cual pues conocemos, departimos, charlamos con gente que nos aporta muchísima información, formación y también cultura, y yo creo que hoy especialmente, ya tenía yo ganas de hacer esta entrevista, pues vamos a hablar con una persona que es seguidor del podcast, pero que yo conozco, y me lo recordaba hace un momentito, desde el año 2000, 2001 aproximadamente, es decir, más de 20 años. Os estoy hablando de Matías Klingler. Él es profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real, profesor de alemán, y para mí, pues Matías, un verdadero placer tenerte aquí en esta mesa de tertulia del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Para mí también un placer estar al final en este podcast tuyo que ya ha cogido cierta fama y sí, un honor. Yo muy contento, además que, bueno, pues para todos los que escuchan el podcast tenemos que decir que esta entrevista se fraguó, pues bueno, en algo tan mundano como es haciendo la compra, ¿te acuerdas, Matías? Sí. Y nos vimos y charlamos, como siempre es un placer, y me lo comentaste, y bueno, pues ha llegado el momento, así que muy contento, la verdad, Matías. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo, porque yo sé que Matías tiene muchísimas inquietudes, por supuesto, esos idiomas, ese idioma alemán, y yo creo que entre todos pues vamos a hacer de que Alemania se acerque un poquito más a la Mancha. Y lo primero, Matías, bueno, pues tú te defines alemanchego, que es muy, muy interesante porque
pues desde hace muchos años vives con nosotros, eres uno más de nosotros, estás casado con una manchega. Y te quiero preguntar eso, Matías, ¿cómo un alemán en un momento determinado toma la decisión de venir a España, de venir a La Mancha? Y me imagino que una transformación y un cambio muy grande con respecto a tu patria, a tu país. Sí, sí, sí. Que es una historia un poco larga porque un amigo de infancia, de la adolescencia, se fue conmigo de lector a Francia. Yo estaba en 96, 95, 96 en La Rochelle y él estaba en Clermont. Y en Clermont-Ferrand él ha conocido su ahora mujer, que es de Socuayamos. Y en el 97, pues él me llamaba y dice, oye Matías, que me han dicho mi mujer, bueno, mi novia en este momento, que hay trabajo y creo que me voy a Ciudad Real. Entonces digo, pues me parece bien. Y dice, sí, pero necesita alguien que me ayude en la mudanza. Entonces yo digo, claro, cuenta conmigo. Entonces en verano del 97 fuimos para allá y pues en la Pandorga, bueno, en la Surra conocí a mi mujer y en la Pandorga hemos, bueno, ha saltado la chispa, es decir, que nos hemos conocido mejor y entonces es muy curioso. Entonces, por eso el manchego también tiene que ver con eso, de que en una situación como es la Pandorga, pues he conocido a mi mujer, la gente siempre se parten de risa cuando les digo, pues he conocido a mi mujer en la Pandorga, entonces tú eres alemán, digo, sí, ya, pero Pues una entonces, fiesta muy manchega, claro, evidentemente. claro. Y claro que sí. Y Matías, yo creo que para todos los que nos escuchan debe ser muy especial porque el acento alemán lo percibimos enseguida. Yo, desde mi desconocimiento, Matías, veo que tenéis y tienes un idioma muy complicado, muy sonoro, muy rotundo. Explícanos un poquito porque, claro, tú eres profesor de alemán en la Escuela de Idiomas de Ciudad Real, por lo tanto tienes esa ambivalencia español, castellano y alemán. ¿Nos podrías explicar un poco esa intercomprensión que debe haber entre los idiomas? ¿Cuáles Sí. crees que pueden ser las dificultades, ¿no?, que nos podemos encontrar? ¿Y qué dificultades te encontraste tú con el castellano? Que me imagino que también las habrá. Tienes que darte cuenta, yo cuando he venido con mi amigo a Ciudad Real, yo no hablaba nada, nada, nada de español. Yo hablaba italiano más o menos bien, francés, portugués, que he aprendido en esta época en la universidad. Y entonces lo que yo chaporeaba con mi chica, para decirlo de alguna manera, en este momento era una mezcla de portugués, italiano, francés y sorprendentemente nos entendimos. Luego, ¿cómo he aprendido yo el español? Pues en la universidad hemos hecho un seminario, era un fin de semana, que se trataba de la panromania y de la intercomprensión, y era muy interesante y porque dicen, pues mira, en un fin de semana eres capaz de leer cualquier texto de un idioma románico, entonces claro, tú te quedas ahí como estudiante y dices, ostras, en un fin de semana soy capaz de leer un texto y comprenderlo en catalán, en occitano, en cualquier idioma de estos. Y sí, sorprendentemente sí funcionaba. El secreto es que trabajan con 7 tamices, es decir, el primer tamiz es el vocabulario internacional, es decir, que hay palabras que en todos los idiomas, al menos estamos hablando de idiomas germánicas o indogermánicas, mejor dicho, entonces, son iguales. Ese es el primer el tamiz. El segundo tamiz es el lenguaje, el léxico panrománico, es decir, palabras que en todos los idiomas románicos son iguales. Y a partir de ahí, pues, hay otros tamices que hacen referencia a la morfología, a la fonética. Por ejemplo, que la l en portugués es más suave, es decir, que cuanto más bajas al sur, pues más se aplanda, entonces la L es una sh. Y entonces llegas a un momento que dices que, bueno, voy a hacer un copiar y pegado y lo cambio. Es decir, que si en portugués llave es llave, entonces dices, bueno, el CH sustituye por la L y me sale. Y así de esta manera, pues he aprendido yo el español, es decir, nunca he hecho un curso, entonces mi mujer me ha corregido, ha intentado también con mucho esfuerzo, que lo hace el amor, de intentar entender lo que yo estoy ahí chaporeando, mezclando, pero funciona, funciona. Y yo con mis alumnos siempre hago lo mismo. Lo que pasa es que yo no salgo
del español, sino yo les cojo como referencia el inglés y les digo, mira, si tú sabes bien el inglés, entonces ya tienes bastante ganado para el alemán, porque puedes trabajar con palabras respetando algunas reglas, que por ejemplo el TH, el Z, en inglés, en alemán suele ser una D, y entonces haces lo mismo, haces un copia y pega y sustituyes simplemente la TH por una D o U por AU y se te enciende la bombilla y dices, anda, que sí es esto. Entonces, de esta manera, en un idioma, aprender un idioma para mí es un juego, es jugar con conocimientos, crear puentes entre un idioma y otro, aprovechar palabras que conozco, que reconozco y así aprenderlo de manera lúdica y de manera que no te estresa. Esto de los coros que utilizáis aquí en España mucho, evita esto, sino facilitarte la vida y aprenderlo de manera lúdica. Entonces, Además, Matías, bueno, yo siempre he entendido, he escuchado la típica frase de, bueno, pues es que es bueno en idiomas, es que me has dicho que dominas pues francés, inglés, portugués, te he entendido también, sí, castellano y alemán. sí. Vamos, Matías se puede dar una vuelta por el mundo perfectamente. Sí. Pero está muy bien que lo asemejes con un juego, ¿no? Con aprender con las palabras, jugar con las palabras también y en definitiva, pues ampliar horizontes. ¿Cómo se ha ampliado tu horizonte cultural, Matías, al conocer el castellano, al conocer nuestra cultura, por supuesto, gracias también a la ayuda que has tenido de tu mujer? Hombre, yo de Castilla-La Mancha, mi primer contacto con Castilla-La Mancha ha sido vuestro gran Pedro Almodóvar. Es decir, cuando yo estaba en La Rochelle, pues la lectora de español era de Talavera. Entonces, ella cuando ponía vídeos de películas, pues ponía películas de Almodóvar. Luego había en La Rochelle en ese momento había un festival. Entonces, a mí me fascinaba mucho Almodóvar porque digo, jolín, ese tío, qué cabeza, qué falta fantasía. Y luego llego aquí y me acuerdo, visitaba a tu pueblo, Almagro, y digo, anda, si ahí están las mujeres vestidos en negros, los mayores ahí sentados en la calle, si esto es Almodóvar puro y duro. Y luego fue a Tomelloso y tenía que trabajar ahí en la escuela de idiomas y el primer día busco la escuela, lo típico, preguntas en la calle y había una mujer mayor y me dice, bueno, ¿tú ves ahí la calle esa enfrente que baja a la izquierda? Digo, sí, claro, sí. Dice, pues esta no, la siguiente. Entonces, digo, esto es Almodóvar puro y duro. Este La tío Mancha. es observador, no es más inteligente que yo o otro, simplemente está observando y este fue mi primer contacto con La Mancha. Entonces, un poco esto de lo que vi, que me decía la lectora en La Rochelle, dice, bueno, esto es La Mancha y tal. Digo, sí, pero no, eso no puede ser realmente así, es que allí está inventado cosas. Y llego aquí y sí, como muchas veces se dice, la realidad supera la ficción. Entonces, y luego ya aquí, pues rápidamente me he adaptado, la familia me ha acogido muy bien y sí. Sí, y luego ya después de veintitantos años ya me siento alamanchico, porque tampoco... Lo eres, lo eres. Y yo creo que también tenemos que romper una lanza en favor de eso, Matías, porque tú has viajado por muchísimos lugares, eres alemán, eres español, y yo creo que es hacia lo que vamos, ¿no? Esta multiculturalidad, en definitiva, no solo de los idiomas, sino de la cultura de cada idioma, de cada país. Exacto, sí, sí, sí. Es que también otra cosa que a mí me ha costado al principio aquí es, imagínate, yo vengo de Frankfurt, que es uno de los centros europeos de la multiculturalidad. Es que Frankfurt ha sido uno de los primeros ciudades que tenía en su ayuntamiento un servicio de asuntos multiculturales, es decir, una ciudad donde siempre hay actividades culturales y que intentan integrar a las otras culturas que viven y conviven en esta ciudad y donde hay dos óperas, donde hay
varios teatros, donde hay un montón de sitios donde puedes escuchar todo tipo de música. De hecho, los Fitipaldis, el primer concierto de ellos he visto en Frankfurt, es decir, que eso me todavía ni me imaginaba que voy a vivir en España ni hablaba español, ¿vale? Entonces, de este mundo de repente venía a Ciudad Real, donde en este momento había el Teatro Quijano y luego el cine con los tres salas, el antiguo todavía, y nada más. Ni hablar de comida, es decir, que en Frankfurt, restaurantes, puedes comer de todo, de todo, de todo. Y esto ya después de 20 años también se nota que ha cambiado aquí en Ciudad Real, es decir, que la globalización se ha hecho real, es una realidad. Y aquí en Ciudad Real hoy en día, ya cuando venía era uno de los pocos, es decir, que si ibas al ayuntamiento o ibas a solicitar tu tarjeta de residencia, tu NIE, pues estaba yo y dos más, y hoy hay una cola que tienes que madrugar para, es decir, que ha cambiado muchísimo, muchísimo, pero yo lo veo bien, esta globalización, este crecimiento de diferentes culturas que conviven, que se respeten, entonces sí, sí. Pues escuchándote, Matías, precisamente de cómo has visto la evolución de Ciudad Real, de este entorno manchego, también recuerdo, bueno, pues la típica imagen que tenemos de Alemania, de manchegos que viajaron allí, pues en la época de la emigración desde España a Alemania, y Alemania siempre la hemos visto con envidia, ¿no? Con esa nación tan desarrollada, tan de referencia que incluso hoy en día, ¿no? Esas comparaciones, Matías, que tú escucharás en televisión y en otros Sí, medios, sí, sí. siempre como un referente a Alemania. ¿Qué tiene Alemania que atrae tanto? Además, fíjate, recuerdo incluso, Matías, en un estudio de marketing que se decía que cualquier producto con vuestra bandera, con la bandera alemana, vendía más, como elemento de calidad. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenemos? Tenemos una mentalidad, creo, que es en cierto modo perfeccionista, y al mismo tiempo la reputación que se ha convertido en realidad. Es que solamente hay que ver la historia del Made in Germany. En su origen eran los ingleses que lo ponían un poco como para castigar, es decir, que venían cada vez más productos de Alemania. Entonces en su época, en finales del siglo XIX, si me acuerdo bien, todavía la reputación no era tan buena. Entonces dicen, bueno, para evitar que la gente compre esos productos, que vamos a poner Made in Germany, entonces ya la gente no van a comprarlo. Y el efecto ha sido contrario, es decir, que los alemanes dicen, bueno, así, pues ya veráis, ya veráis. Y entonces ha sido una especie de así, nosotros somos malos, pues no. Vamos a mostrar que somos mejor. Y entonces este golpe bajo que querían darnos los ingleses, pues se ha convertido en ese sello de calidad que ahora lo vemos en todos los ámbitos. Y también se puede ver en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que Alemania ha sido capaz en pocos años crear este Wirtschaftswunder, este milagro de economía. Y yo creo que todo esto es una cosa que se ha mantenido y se ha afianzado en la imagen que tienen los otros países, los alemanes. Es decir, que hay gente que no bajan tan fácilmente la cabeza y que son capaces de ir para adelante, aunque se muestre algún problema, algún obstáculo. Yo, Matías, pues no conozco, desgraciadamente todavía, Alemania, pero todas las referencias, e incluso hemos hablado tú y yo alguna vez de la cultura alemana, de las tradiciones, me llama muchísimo la atención, no sé, desde hace muchísimos años, pues empezando por la tradición de los cuentos, de la mitología, de la etnografía alemana, que yo creo que, Matías, tú también conoces muy bien y yo creo que te gusta, ¿no? Porque hemos Sí, hablado alguna sí. vez al respecto. Para aquellos que quieren acercarse un poco a vuestra cultura, a nuestra cultura, si me permites, porque al Sí. final somos lo mismo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar para conocer un poco más la cultura alemana? ¿Por dónde empezar? Pues yo creo que lo más fácil es simplemente
atreverse, dice, bueno, pues vamos a viajar para allá y vamos a ver qué tal. Porque todos mis alumnos, o también muchos alumnos que vienen a clase, se han atrevido, han hecho eso. Dice, bueno, pues ¿por qué no? Voy a viajar y me vienen y dicen, madre mía, que me ha entrado la curiosidad, las ganas de conocer este idioma y me he sentido muy bien, me han respetado y dice, bueno, que me ha gustado mucho, es todo muy bonito, la gente son muy agradables y ahí creo que juega un papel esta relación entre españoles y alemanes, porque los alemanes van a pasar su mejor temporada del año, las vacaciones en España. Creo que es el segundo país después de la propia Alemania donde van a pasar los alemanes sus vacaciones. Entonces hay cierta simpatía por parte de los alemanes y los españoles que juega un papel seguramente. Y luego el respeto de los españoles hacia los alemanes también juega un papel. Otra manera de hacer contacto con la cultura, pues la filosofía. Tenía alumnos que venían al alemán a través de la filosofía, es decir, que empezaban a estudiar la filosofía y empezaban a leer a los grandes filósofos y dicen, madre mía, es increíble la cantidad y las cabezas que hay en este país de intelectuales y de diferentes filósofos de antes y de hoy en día. Y entonces dice, bueno, me apetece leer a Kant o a Heidegger en alemán y no la traducción. Y entonces es otra manera de acercarse a la cultura. Tercera vía es una vía muy importante, muy interesante, que es la música. Es decir, la música clásica y también la música moderna. Es decir, que por un lado tiene los clásicos que no tengo que nombrarlas porque lo conoce todo el mundo. Luego tenemos un tipo de música como el heavy metal, donde los alemanes son también los que llevan un poco la bandera para adelante y los mejores grupos se dicen son de Alemania. Es decir, que hay muchísimas motivaciones para aprender el alemán y muchos vienen de este contacto con la cultura, sea un viaje, sea un libro de filosofía, sea la música. Es decir, que posibilidades hay miles, pero lo más típicos creo que son estos. Aparte del tema laboral, es decir, que en 2011, cuando teníamos esta burbuja inmobiliaria que explotó y esta crisis, y de repente todo el mundo quería ir a Alemania porque en Alemania se veía que, bueno, la economía funciona y vamos a trabajar ahí. Entonces, de repente la escuela estaba, o las escuelas, no solo la Ciudad Real, también las otras escuelas estaban con una demanda del alemán que era sorprendente, que superábamos en 2011 la primera vez el francés en demanda de cursos. Así que estos son, creo, los motivaciones por qué alguien empieza a interesarse para Alemania. Así que, por un lado, la cultural y otra el mercado laboral y la situación económica. Comentabas incluso antes, Matías, bueno, que tú escuchaste a un grupo español, Fito y Fitipaldis, en tu ciudad, en Frankfurt. Y es que muchísimos grupos españoles han tenido como referencia a Alemania. Yo creo que también eso dice Sí, mucho, sí, ¿no?, sí. de esa simbiosis de estos dos países, de España y de Alemania. ¿Algún grupo que nos recomendaras, Matías? ¿Algún solista, algún tipo de música? Pues me imagino que seguirás en contacto a través de plataformas, de tus viajes, por supuesto, a tu casa. ¿Qué nos recomendarías para, yo creo que la música, que es un puente fascinante para aprender idiomas, pues para eso, adentrarnos también un poco también en esa Hombre, cultura, en esas ahí hay que tradiciones diferenciar alemanas? entre los grupos que cantan en alemán. Es decir, hay, había un movimiento en los años 80 90 en la que muchos músicos tenían una especie de vergüenza en cantar en alemán y la mayoría cantaban en inglés. Entonces así
salían grupos como que también eran conocidos aquí en España, como Modern Talking o Alphaville o los Scorpions, para volver al heavy metal. Y luego esto en los últimos años 90, finales de 90 hacia arriba, pues cambiaba un poco y entonces de repente se empezaba a cantar otra vez en alemán. Entonces, lo más famoso, ya hemos hablado tú y yo creo que el año pasado, cuando nos vimos, es Rammstein. Rammstein es el grupo más conocido que canta en alemán, pero yo personalmente tengo no problemas, pero Rammstein es un grupo muy, muy especial. Es un grupo que juega mucho con las provocaciones. Hay unas canciones que son una maravilla. Canción de ellos Deutschland, por ejemplo, el vídeo es fantástico, es un repaso de la historia alemana y eso sería una entrada bastante buena para conocer la música o la cultura alemana, porque tienes ahí un repaso por completo. Que Rammstein es problemático porque hay algunas canciones que son pura provocación, que últimamente hay otra vez una discusión muy grande en Alemania sobre Rammstein, porque tenía problemas el cantante con la justicia, porque una mujer le estaba denunciando porque decía que le estaba abusando con alcohol y todo. Bueno, pero aparte de eso, para Rammstein hay que saber que ya el nombre del grupo ya es pura provocación. Rammstein es el nombre de un pueblo en la Renania-Palatina, donde en los años 80, hay que darse cuenta, hasta mitad de los años 90 más o menos todavía estaba Alemania ocupado, entre paréntesis, por los americanos, es decir, que había muchísimos soldados y el aeropuerto militar de Frankfurt, la West Air Base, era muy importante para los americanos. Entonces hacían shows aéreos con sus aviones de caza y en uno de estos shows, pues en el pueblo de Rammstein, pues chocaban dos aviones de caza y cayeron encima del pueblo y había muchos muertos y tal. Entonces han cogido este pueblo como nombre y al mismo tiempo han hecho un juego de palabras, porque Rammstein, el pueblo se escribe con una M y el grupo con dos M y Rammen significa algo como empotrar, como empujar muy fuerte en el suelo. Entonces, ya el nombre es pura provocación y esto es un poco la línea que sigue Rammstein. Entonces, por eso, coger Rammstein como un guía para entrar en la cultura alemana es problemático por eso, porque es pura provocación. También, Matías, recuerdo hace algunos años un grupo de senderistas de aquí de La Mancha que visitó Sí, Alemania, y en concreto la zona de la Selva Negra, y vinieron, sí. bueno, hablando maravillas, se quedaron absolutamente embotados de la belleza del lugar y creo que en alguna otra ocasión han vuelto. ¿Qué tiene ese lugar, Matías? Tiene por un lado, tiene Friburgo. Friburgo es una ciudad que tiene todavía un carácter medieval, ¿vale? Y al mismo tiempo es la ciudad con más horas de sol en Alemania. Entonces, esto es un aspecto que no hay que dejar así tan apartado. Y luego, por otro lado, la Selva Negra es un sitio mágico, es decir, que a ti, como te gusta el misterio y esas cosas, la Selva Negra es un sitio donde hay muchas leyendas, es un sitio de magia. Y yo he hecho el camino de la Selva Negra hacia Colmar con la bicicleta y
y esto es una maravilla, la verdad que sí, es muy bonito. He seguido un poco esas tradiciones de los cuentos populares, de las tradiciones. Muchos de los cuentos que nos han contado, valga la Sí, redundancia, de pequeños, su origen es germano. Es una adaptación, han ido evolucionando, pero digamos la raíz primigenia, precisamente, no por casualidad muchos de estos sí, cuentos se desarrollan en bosques oscuros, en esa noche, ¿no? Fría, un poco están sí. describiendo a Sí, esa selva negra y alemana. otra cosa que es curioso, en Alemania tenemos el carnaval que lo conocemos en la tele de Colonia, de Düsseldorf, lo típico, pero luego existe la Fastnacht del sur, de la zona justamente ahí, de la Selva Negra y más al sur todavía, la fronteriza con Suiza. Y ahí los disfraces son muy rurales, la gente si van ahí a este carnaval, se van a encontrar con máscaras de madera, de brujas, de diablos, de figuras como el Señor del Bosque. Y es decir, que un español se va a encontrar ahí de repente pensando, pero ¿dónde estoy? ¿Estoy en el País Vasco o dónde estoy? Es decir, que el contraste es muy curioso y esto muestra que en esta zona todavía está este mundo de leyendas, de estos cuentos de los que hablas, es todavía más presente, creo, que en otras regiones de Alemania. Y esto es lo que hace la magia, lo interesante de la Selva Negra. Pues no hace demasiado tiempo, Matías, leí un libro de una mujer, Israel Espino, que hablaba precisamente de comitivas de muerte, comitivas nocturnas, el invierno, que no siempre ha sido esas fechas navideñas pues felices, y hacía muchas menciones precisamente a lo que estás explicando, ¿no? A esas tradiciones pues en toda la zona de Bavaria, de precisamente también de tu zona, también hablaba en algún momento, de Frankfurt, Berlín, toda Alemania tiene momentos y tradiciones fascinantes, como también y esa es Sí. una imagen muy icónica, ¿no? La de los mercadillos de Navidad. Esa tradición también, Matías, nos la puedes ratificar Sí. porque es algo que nos ha llegado, o por lo menos yo siempre me ha llamado muchísimo la atención, tanto Alemania, Austria, pues Sí, toda sí, esa sí, zona. sí. ¿Se cuida Es una tanto cosa esos muy importante mercadillos? y la gente, por ejemplo, durante la pandemia, esto era una de las cosas que más dolía y la gente eran tenían ahí las ideas más curiosas. Me acuerdo que había uno que creaba un mercado medieval estilo navideño, pero que podías pasar por el coche. Es decir, que decía, bueno, ya que no podemos salir, entonces lo ampliamos y lo hacemos de manera para que la gente pueda pasar en este mercadillo con el coche. Es decir, que pues, si lo piensas es una locura, pero ahí puedes ver también una cosa muy típica de Alemania. Es decir, que si hay que inventar algo, se inventa. Es decir, que no se deja tan fácilmente vencer. Estamos ya otra vez en este aspecto de antes, que hay una prohibición, pues vale, ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Entonces, me parecía muy curioso cuando he leído esto de que han creado durante la pandemia, no me acuerdo de la ciudad, pero era también en el sur de Alemania, para pasar con el coche. Así que es loco, pero sí, eso muestra que es una cosa, una tradición que la gente les gusta, el olor a estos de canela, los olores a canela, los olores al vino, las manzanas fritas y así hecho en el horno y todo esto. Así que esto es una cosa que durante todo el año ya estás deseando, dices, a ver, que echo de menos de este olor típico, es un olor muy especial y sí, sí, sí. De hecho, Matías, si en algún momento viajamos a Alemania, te pediré pues una buena guía de referencia porque mi mujer es una enamorada de la Navidad y siempre lo hemos hablado, ¿no? De visitar alguna ciudad típica y que recoja todavía esa esencia, ¿no? De la Navidad y esos mercadillos. Y has hablado también, Matías, y yo creo que tenemos que hablar en esa simbiosis cultural, pues de gastronomía, de los alimentos típicos navideños, pero si hay una bebida de referencia a nivel mundial es la cerveza. Matías, ¿qué tiene la cerveza alemana? ¿Qué es la cerveza alemana? Esa Pilsner de la República Checa, por ejemplo, que también tiene su fama, que en Alemania se creó ya
bastante temprano una ley que regla claramente los ingredientes que tiene que tener la cerveza y esta ley se siga a rajatabla. Entonces, eh, va muy lejos esta legislación. Por ejemplo, me acuerdo en Bélgica, por ejemplo, hay cervezas que se mezcla con sirope. Y los belgas intentaban durante años entrar con esta cerveza en el mercado alemán y era imposible, porque la legislación decía claramente, oye, que no, que esto no cumple con nuestra legislación y no va a entrar. Y luego hay una variedad bastante amplia también. Tenemos la típica cerveza de trigo, ¿vale? Tenemos la cerveza tipo Pilsner y luego, claro, las fiestas, no solo el Oktoberfest que tenemos ahora actualmente, sino también en otras ciudades hay muchos cervezas que se celebran porque casi cada ciudad, cada pueblo tiene su propia cervecería o pequeña cervecería y curiosamente el origen de la cerveza es de los monjes, es decir, que las mejores cervezas son cervezas de monjes. Y en Baviera, que es la zona más católica de Alemania, pues ahí hay muchos cervezas muy buenas que fueron creados por monjes. Y Matías, cuando vuelve a Alemania, cada X tiempo, me imagino, y vuelve a su casa, ¿cuál es el plato que no comes aquí? Porque normalmente, pues evidentemente la gastronomía es diferente, pero que cuando llegas allí dices, estoy en casa, estoy en Alemania. ¿Cuál Em, es ese plato, no Matías? es un plato, es más simple, es simplemente ir a la panadería a primera hora de la mañana y comprar un pan fresco, ¿ah? Así a las 7 de la mañana, primera hora, cuando lo acaban de sacar fresco del horno y todavía huele toda la panadería a esos diferentes tipos de pan. Y sí, eso es lo primero que pido. O si lo puedo pillar, pues sí, me compro un pan recién horneado, salido del horno, fresco de Alemania. Es lo que digo también a mis alumnos siempre. Digo, cuando llegáis a Alemania, si tenéis la oportunidad, pasaos y compráis un pan de verdad, un pan de varios cereales o lo que sea. Es que hay una variedad tremenda de panes y pruébalo. Que es muy simple, sí, pero sí, es lo que más echo de menos. Es que no es un plato típico, ¿no? Es una cosa tan simple, tan básico como una barra de pan o un trozo de pan recién hecho. Pues tomo nota, Matías, y sin duda que cuando visite Alemania, alguna ciudad alemana, buscaré alguna de esas panaderías, porque es cierto, a veces lo más simple es lo mejor, no hay que complicarse mucho y seguro que nuestros oyentes del podcast pues también están tomando buena nota. Otro aspecto, Matías, que a mí me resulta muy interesante es que Matías, aparte de profesor de idiomas, yo sé que tienes una inquietud cultural y creo, hasta donde nos puedas contar, que estás dando tus pasos en torno a la literatura, escribir. Vamos a ver, ¿Nos puedes adelantar algo, Matías? he empezado a escribir con 18 años aforismos. No diría poesías porque no tenían rima, pero sí he escrito aforismos. Y luego con mi amigo de la adolescencia, pues teníamos muchas noches con una botella de vino y alguna cosa así para acompañar de comida, pues hemos hablado de literatura, de leer nuestros propios pequeños textos y sí, actualmente pues he descubierto una cosa muy curiosa que me llamaba la atención y digo, bueno, a ver si soy capaz de transformarlo en una pequeña novela o algo, que es que un filólogo de literatura alemana ha descubierto en una librería online un libro de Umberto Eco que se llama Carmen Nova y se lo ha comprado por dice, jolín, he descubierto una rareza y sí, vaya, ha sido una rareza porque luego al tenerlo en casa resulta
que es un libro que al completo es un fake, es una falsificación. Es decir, que el libro ni es de Umberto Eco, ni existe el editorial, ni el número de ISBN es correcto. Es decir, que si se pone el número de ISBN, te sale un libro de un autor americano, es decir, que no tiene nada que ver con Eco. Sí, y el propio filólogo pues se está preguntando y está buscando a ver por qué razón alguien escribe un libro de este tipo. Es decir, un libro que está... Ah, sí, también tiene el libro un comentario, una especie de prólogo que es una entrevista con el propio Umberto Eco, que también está inventado. Hay luego después, al final del libro, una nota de Roland Barthes, que igualmente es inventado y entonces a través ahora se llama X, antes era Twitter, pues he seguido un poco los comentarios de la gente que ha leído esta historia que ha publicado el propio filólogo, intentando de encontrar ahí un poco de luz. Entonces, me interesa. Entonces, sí, ahí te metes un poco. Entonces, sí, no tengo la solución que ha escrito este libro o esta novela, pero sí tengo alguna idea qué producto puede ser esto. Entonces, eso sería un proyecto literario que abarca, por un lado, la literatura ficticia, autores ficticios, como lo ha creado el propio Umberto Eco con su Milo Temesvar, el autor que aparece en el prólogo de su gran novela El nombre de la rosa, que es un invento que se ha hecho en la Buchmesse, en la Feria de los Libros de Frankfurt en 78, porque ahí se reunieron los grandes editoriales de Alemania y también algunos italianos con Umberto Eco, y estaban criticando que en esta época se hacían grandes adelantos pagos a jóvenes autores que no han producido aún nada, simplemente por dar un pequeño texto para ver, bueno, esto podría ser un éxito, y le estaban un adelanto tremendo. Y entonces dicen, bueno, vamos a jugar con esto. Y entonces se han inventado el autor albanés Milo Temesvar, y dice, bueno, ya hemos comprado los derechos, y de repente esto ha cogido una explosión. Y entonces es un ejemplo. Otro ejemplo sería, pues, Borges, también es uno que ha inventado muchos autores que no existen. ¿Vale? Entonces, este es por un lado. Luego entramos en el mundo de editoriales piratas, y también entramos en el mundo de la izquierda alemana de los años 80, 70. Entonces sí, es un campo interesante, y a ver si me sale o no me sale, pero la idea está ahí. Pues estaremos, Matías, muy pendientes de esa posible novela. ¿Te acuerdas que no hace bueno, demasiadas horas hablaba contigo, nos mandábamos algunos mensajes en torno a que Umberto Eco fue nombrado Exacto, sí. doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, además en ese castillo de Calatrava la Nueva que tenemos tan cerca? Y bueno, pues seguro, Matías, que vas a encontrar ese camino literario y estaremos muy pendientes de él. Bueno, Matías, casi terminando esta charla. No sé qué tal estás, pero yo estoy aprendiendo muchísimo, y sobre todo lo que son las charlas del podcast, muy relajadas, aprendiendo y disfrutando. Pues yo casi con un trocito de pan de ese que echas de menos y un Sí, café, que a mí personalmente el café me encanta, sí, bueno. Matías. No sé si tenéis buen café en Alemania, pero a mí me encanta. Pues para terminar, Matías, ¿qué nos recomendarías? Haznos un pequeño itinerario de qué ciudad o qué barrio de Frankfurt o de Berlín recomendarías, pues, para casi despedirnos en esta charla. Si vas a Frankfurt, entonces tienes la ciudad
como digamos, menos típico de Alemania. Es decir, el mote que tiene Frankfurt es Manhattan, es decir, el río Main, el Meno, como decís vosotros, que pasa por la ciudad, y Hatton, pues como el Manhattan de Nueva York, porque tenemos en Frankfurt la ciudad con más rascacielos juntos en Europa. Entonces, por un lado es una ciudad que a primera vista parece muy americana, pero luego tienes en el centro, tienes el Römer, donde está el levantamiento, una ciudad reconstruida, porque todo el casco antiguo es una reconstrucción. Es decir, que Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial estaba completamente destrozado por los aliados, así que no quedaba nada de pie. Y todo lo que se ve antiguo en Frankfurt es una reconstrucción, pero también muestra esto, el amor que tienen los alemanes hacia la tradición, hacia lo antiguo, de mantener esto, y no como en otros países destrozar lo antiguo y construir algo nuevo. Es que no hay que ir muy lejos, que aquí mismo en Ciudad Real no queda mucho de la antigua muralla, o el mismo ayuntamiento también. Así que eso por un lado. Así que es un contraste entre antiguo y muy moderno. Y luego para visitar, pues iría a Sachsenhausen, que es un barrio de mucha marcha y donde se puede degustar la sidra. Frankfurt es la única ciudad, o la región de Hessen es la única zona en Alemania donde hay sidra. En el resto de Alemania no puedes comprar sidra, y en Frankfurt la gente no bebe cerveza, beben sidra, el vino de manzana o el Apfelwein. Y otro es una montaña, una colina que hay, donde en Frankfurt se ha plantado vino. Es decir, que hay cepas de vino, y arriba tienes una vista sobre toda la ciudad maravillosa, maravillosa. Y esto sería Frankfurt. O sea, sería a Lohberg, se llama esta colina, y a Sachsenhausen. Y aparte de vez en cuando me sale una palabra en alemán. Múnich vale la pena, porque de ahí estás en un Pispas en los Alpes, y la gente que le gusta la montaña. Me acuerdo hace 2 años he hablado con nuestro amigo común, Juan Antonio, y me dice, Jolín, estaba en Baviera y estaba ahí en el Lago de los Reyes, y dice, qué maravilla, qué bonito. Pues eso, si te vas a Múnich, pues de ahí estás muy cerca de estas zonas. Entonces tienes ahí una variedad de lagos, de paisajes muy, muy bonitos. Y luego Múnich también es una ciudad muy, muy especial, donde la gente hace surf en un río. Es decir, que hay una parte del río Isar donde hay una corriente muy fuerte, y ahí la gente se pone a surfear estas pequeñas olas de la corriente que tiene ahí el río. Es decir que, y luego, claro, Berlín. Claramente Berlín es una capital, pero una capital que al mismo tiempo tiene partes de un pueblo. Es decir, que no es caro si lo comparamos con Londres o París. Es una ciudad que es muy verde, que tiene muchos parques, muchas zonas verdes, y luego todavía se puede diferenciar entre la antigua parte este y oeste, ya menos, pero todavía hay en el parte del este de Berlín hay todavía un ambiente de tascas y de sitios así, sí, donde crees que, bueno, no, ¿dónde estoy? Aquí no estoy en un metrópoli, en una ciudad grande, en una capital, sino estoy aquí en un pueblo. Es decir, es una capital en ese sentido atípica, pero al mismo tiempo acogedor. Es decir, que te acoge bastante rápido. Y sí, esos serían los 3 sitios donde yo iría. Luego hay muchísimos más, pero yo, si me preguntas dónde ir, pues sí, serían esos 3. Pues Matías, de verdad te agradezco muchísimo
que hayas compartido esta tertulia en el podcast. Yo tenía muchísimas ganas que te pasaras por aquí y con esa buena conexión que hemos tenido, y si me permites, desde la colina de Frankfurt con una sidra en la mano, pues brindo por ti, brindo por todo lo que nos has contado y te emplazo a que cuando haya novedades de esa novela, pues que te pases por aquí y espero que hayas estado a gusto en el podcast de Una Opción en Hispania. Matías Klingler, profesor de idiomas en la Escuela Oficial de aquí de Ciudad Real, profesor de alemán y sobre todo pues un amigo que se ha pasado por el podcast pues a contarnos cosas muy interesantes y a departir un poco de cultura, de lugares, de momentos pues muy especiales. Pues Matías, hasta muy pronto, muchísimas gracias por todo, por contarnos tantas cosas interesantes y pues lo dicho, que nos vemos en cualquier lugar o bien de La Mancha o bien de Alemania. El caso es de partir. Gracias. Podéis escuchar este podcast en cualquier momento y en cualquier lugar a través de iVoox, Spotify o Apple Podcasts. También puedes escuchar este proyecto de podcasting en YouTube y si te gusta recuerda darle a like, compartirlo y suscribirte al canal. Simplemente pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para recibir una notificación del siguiente programa. Y sigue las actualizaciones del podcast en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Además, en el blog Una Opción en Hispania, en la pestaña Podcast, tienes acceso a todos los audios por plataforma, así como a la información complementaria, enlaces y sugerencias que han aparecido en el propio programa. Y recuerda, la dirección de correo electrónico para cualquier consulta, opcionhispania@gmail.com. Los que seguís este podcast desde sus inicios habréis notado que la sintonía ha cambiado. La razón de esto es que he recibido un inmenso regalo musical que me ha concedido Justo Fernández, amigo y hermano de espíritu en ese tránsito que es la comunicación a través de la palabra, de la escritura y de la música. Justo me ha dedicado Nébula, una maravilla sonora en la que se recoge mucho de lo que soy y a lo que aspiro, y es que somos viajeros de lo interestelar, parte de un abismo de estrellas del que formamos parte aunque nos empeñemos en ir a contracorriente. Mi agradecimiento es infinito hacia este compositor, poeta y maestro con el que comparto esas inquietudes por comunicar, por escuchar y por aprender. También comparto con él esas noches de radio, esas madrugadas de desvelo creativo y esas satisfacciones que de vez en cuando la caprichosa fortuna pone en nuestro camino. Casi nadie es profeta en su tierra y en la nuestra, amigo, justo menos, por lo que estará bien viajar a través de la música a esas galaxias siderales de lo prodigioso, a esos mundos paralelos donde uno es valorado por lo que es y no por lo que tiene, a esos recovecos del camino vital donde una palabra de aliento y amistad vale por un reino. Nébula será a partir de ahora la sintonía de inicio y cierre de este podcast, una banda sonora sideral con la que mi entusiasmo por crear surcará nuevos espacios de fascinación, nuevas vías de escucha, de acercamiento al otro y de aprendizaje. Gracias mil, amigo Justo.
Historia, cine, música, misterio, viajes, entrevistas, libros. Todo eso es Optio en Hispania, un podcast para nuevos tiempos. Terminamos este 10º podcast entusiasmados por esta melodía que nos acompañará como sello distintivo de lo que es y busca este programa. Recordarte que puedes seguir este proyecto de comunicación a través de las redes sociales de Antonio José Moreno López, también visitando el blog aptioenhispania.blogspot.com y escuchando este programa en las diversas plataformas podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Además te emplazamos a estar pendiente del próximo directo de un Aptio en Hispania a través de YouTube. Hasta aquí este programa. Este billete de ida hacia las estrellas, hacia la creencia en un mundo mejor, aunque esta idea sea utópica, y es que como decía José Saramago, solo si nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas llegaremos a comprender las grandes. Hasta pronto.